¿Qué tan equiparables son los excesos que ha cometido el bando republicano con el terror franquista? ¿Eso haría iguales a ambos bandos? No. Y te digo por qué. Y esto creo que está históricamente más que sustentado. El bando republicano no, en las atrocidades que ciertamente cometió, no obedecía a un mando centralizado. Es decir, no era la política de la República la comisión de esas atrocidades, no era una orden dentro de su desarrollo militar, que se dieron, por supuesto que se dieron, pero no fueron una forma de aterrorizar a la población y una política decidida desde el centro e implementada fríamente, como sí lo fue en el bando nacional. Y toda posible atrocidad cometida por algún republicano, aunque no fueran ni siquiera parte del ejército republicano, sino milicianos de estos que por su cuenta y riesgo se ponían a dar tiros y a ejercer venganzas, terminó en 1939. Y el horror del bando nacional en contra de todos los rojos, de todos los republicanos, de todos los socialistas, de todos los anarquistas, de todos los sospechosos de ser comunistas, rojos, anarquistas, socialistas, duró hasta 1975. 1975. Los paseos de gente detenida para fusilarlos de manera extrajudicial pueden haber sido una excepción en el bando republicano, pero era lo normal en el bando nacional. Por eso este país está sembrado de tumbas, de fosas comunes con muchísimos fusilados. En todos los pueblos la Falange mató así a los sospechosos de ser rojos o los que, como un caso que yo conozco de uno chico que no se quería casar pero no tenía dinero para pagarle al cura el matrimonio, ¿no? Y cuando se llega a la República resulta que existe el matrimonio civil y dice el que viene, entonces se lleva a su chica y se casa con su chica y cuando gana el triunfo, cuando el pueblo es ocupado por los nacionales, pues lo fusilan porque no se había querido casar por la iglesia. Ese tipo de fenómenos ocurrieron con una frecuencia enorme. Hay fosas así en toda la geografía española y es aterrador.